Hola, hola gente, ¿cómo les va? Hola a todos, ¿cómo están? De a poquito se van a ir sumando, así que por lo general nosotros esperamos unos minutitos a que se vayan sumando, a que vayan saludando. Es la primera vez que uso Zoom en vivo, así que ténganme paciencia, por favor. Bueno, para los que se vayan sumando, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí de vuelta después de 2 semanitas que nos tomamos de descanso, que fue necesario descansar. Así que aquí retomando el espacio de los vivos de los jueves. Estamos hoy con un gran invitado, un honorable invitado, con quien vengo compartiendo algunas charlas ya. Me llamó la atención el trabajo de Andrés porque en Instagram me topé con una publicación del funeral de nada más y nada menos que de Fridtjof Schuon, una gran publicación que hizo y ahí nada, me interesé en lo que él venía trabajando y nos pusimos en contacto. Estoy hoy con Andrés Yáñez, yo te lo digo en argentino, con el yeyeo. Em, Andrés es psicoanalista, es especializado en psicopatología psicoanalítica y en psicoterapia en adicciones, tiene un posgrado medicinal en medicina tradicional indoamericana y es director del Centro Sabia Tierra y del Instituto de Psicoterapia y Espiritualidad. Tenemos un enorme tema hoy que es psicoanálisis y espiritualidad, que ahora vamos a ir viendo cómo lo vamos introduciendo y qué hacemos con él. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Querido Alejandro, querido Ale, súper, súper bien, gracias. Contento, feliz, para mí es un honor estar contigo, como son las cosas, ¿no? Como soplan los vientos del espíritu. Yo era tengo que decirlo, un fans de algunos videos, la pandemia me acompañó, la presencia de Alejandro. Eh, Tengo que haber visto algunos seminarios de él y me pareció una persona tremendamente valiosa, potente, con fuerza y valiente por lo demás. Por lo general, que nos paramos entre puentes, entre mundos, eh, a veces somos eh, atacados por los colegas psicoanalistas que queremos espiritualizar, ¿no? La psicoterapia, si queremos sublimar angustia, o por los espiritualistas que queremos psicologizar el espíritu. Entonces nos paramos al medio donde a veces no nos quieren mucho de ambos lados, pero hay personas valiosas que hacen el camino y recorren y se atreven a generar diálogos y armar puentes. Por eso encontré extraordinario los cursos que da el Alejandro del budismo, de psicopatología, eh, de chamanismo, de todo lo que está haciendo realmente un ejemplo para muchos colegas. Muchas gracias, Andrés, por tus palabras e introducís el tema directamente, ¿no? Psicoanálisis y espiritualidad. Yo me mandé con ese título tan provocador, si se quiere, así a secas, para introducir de lleno lo que yo creo que es una grieta en el psicoanálisis. Estaba pensando en una forma de introducir este espacio hoy a la tarde. No es que pensé mucho tampoco, pero tiré ahí un par de líneas. Todo después se va a ir desenvolviendo cuando hablemos. Pero pensaba, ¿no? Cómo siempre en el psicoanálisis se está preguntando a sí mismo cuál es el próximo paso que va a dar la teoría psicoanalítica. Yo soy de la idea de que el psicoanálisis es una práctica que para sostenerse requiere una escritura constante, una reescritura, un trabajo de reescritura. Y así, por ejemplo, puedo decir que en Argentina existieron momentos o movimientos del psicoanálisis. Hablo de Argentina porque es el campo que conozco, eh, que dominaron la escena, ¿no? Tuvimos en algún momento lo que fue el freudomarxismo, que después dio lugar al kleinismo, que finalmente dio lugar hoy a lo que es el lacanismo o el post-lacanismo. Y muchas veces los analistas se preguntan cuál es el próximo paso, hacia dónde se dirige, porque Lacan se murió hace 40 años y el estructuralismo, querramos o no, estemos enamorados de Foucault, de Lévi-Strauss y de todos aquellos, es de los 70, ¿no?
nos ha quedado un par de décadas atrás, existen otras formas de agarrar las cosas, y una de las grandes cosas que circula con muchos colegas es la conexión entre psicoanálisis y espiritualidad, ¿no? Ahora, ahí siempre hay una gran grieta ontológica de base. No sé qué pensás, Andrés, de este diagnóstico de situación. ¿Cómo la ves vos? Que hoy hay una apertura más potente que nunca ante una necesidad en Occidente. A mi entender, la espiritualidad profunda, como bien tú conoces, mi querido Alejandro, nos revela que la realidad es un sueño, ¿no? Y la psicoterapia profunda nos ayuda a vivir que ese sueño no se convierta en una pesadilla. A mi entender, son dos cosas tremendamente necesarias que perfectamente pueden calar un lindo abrazo, cada uno ocupando y guardando las proporciones, pero un psicoanálisis a veces sin contemplar la dimensión más trascendente y profunda, al ignorarla o desestimarla, eh, nos puede dejar en un desierto seco, y una espiritualidad también que carezca de elementos psicodinámicos también puede ser peligroso. A mí entender, hay un peligro en la espiritualidad que no quiere tocar el dolor, en la New Age, que quiere solamente lo bueno, lo lindo, las flores. Eh, Pienso que es peligroso cuando la persona no quiere ver la herida, ver y curar realmente. Yo voy a desconfiar siempre de esas formas de espiritualidad que se plantean ajenas a la psicoterapia. Porque hay Claudio Naranjo, bien que un autor que compartimos hace poco, él decía que había una tentación en decir que a mí solo me interesa el espíritu, ¿no? Pero no me interesan esas cosas que me pasaron cuando chico, no me interesan las vicisitudes de la vida familiar. Y ese tipo de cosas cuando ocurren, encontramos en el mundo moderno situaciones de abuso, situaciones de bypass espiritual, hay todo un movimiento de psicología de las religiones, que no estamos hablando propiamente de la clínica, sí, cómo, desde dónde nos paramos los analistas para mirar la dimensión espiritual, ¿no? Cuando una persona atorada en ciertos fulcros infantiles, sabemos que hay mucha literatura entre la psicosis. Si seguimos a nuestro querido, al viejo Freud, uno de sus pensamientos, me acuerdo que en una conversación, no sé si en unas cartas a Fliss, él le decía que el psicoanálisis no nos hace más ateos, pero sí nos hace más congruentes. Buena. Sí, hace poco, mi querido Ale, aprovechando que nos estamos acordando de lo, bueno, hoy día se cumple un aniversario de la muerte de Melanie Klein, ¿no? Que después cuando veamos las vías purgativas, por ejemplo, que hablan las tradiciones, podemos ver cómo la vía purgativa hace alusión a la fase esquizoparanoide, a la posición depresiva, a la fase iluminativa, ¿no? Hay correlatos, ya hay estudios sistemáticos y libros, hay una cantidad de libros de Hace poco me psicoanálisis. referiste a un texto de una autora que hablaba del espacio transicional, puede ser, me estoy yendo Sí, del espacio transicional a la ceremonia. en las experiencias trascendentes o la experiencia mística. O en la ceremonia Eh, con ayahuasca, ¿no era en también? la ceremonia con ayahuasca. Un Ok. tema que también en algún momento podríamos. De todo, Andrés. Entonces, Che, pero para, antes de que sigas, contanos, porque claro, yo sé quién sos, pero me acabo de dar cuenta que yo no soy un buen presentador, no soy un buen entrevistador. Así que yo te presenté, pero contanos un poco de vos, que tenés ganas, que querés contarnos un poco te presenté, dije tu currículum. ¿Querés decir más cosas de eso? sí, Ale, mira, me dedico a la práctica clínica como terapeuta, atiendo personas hace 15 años y también hace 15 años me dedico al trabajo con las plantas maestras en contexto ritual. Aprendí en distintas tribus tradicionales de Latinoamérica, más de 30 visitas a la selva, hice algunas dietas de iniciación con varios curanderos. Eh, Luego de 5 años de prácticamente vivir en la selva, se me indicó en sesiones que tenía que trabajar con la planta, cosa que a mí no me interesaba. En realidad me interesaba el mundo académico, los libros. No me parecía un oficio agradable el de trabajar con las plantas como facilitador, como curandero o como ahora le llaman chamán los antropólogos. Sin embargo, bueno, terminé haciendo eso, ya llevo 12, ayer cumplimos 13 años haciendo sesiones de plantas todos los sábados, todos los fines de semana, tenemos un centro en primera instancia.
nos dedicamos a rehabilitar toxicómanos, personas con problemáticas de consumo de sustancias. Eh, y bueno, empecé a contar con equipo de médicos, psicólogos. Yo básicamente era el convidador, el facilitador, el médico, ¿no? El curandero. Y bueno, conocí todas las plantas en contextos rituales, ¿no? Entonces hay una dimensión espiritual que fue inevitable. Yo también fui ateo y marxista, ¿no? Antes de conocer las plantas, entonces pasé un proceso de conversión duro, una resistencia. Dialéctico y materialista. Exactamente, Hegel, Marx, Simón de Beauvoir, y toda la ideología actual del mundo, del globalismo, me suena familiar, ¿no? Me suena que tiene investiduras nuevas, pero hay mucho de lo que ya conocíamos. Bueno, y eso, mi querido Ale, eso, entonces siempre he querido hacer un puente entre el trabajo clínico, siento que ahí nos podemos encontrar. eh, Sacerdotes han venido a tomar, monjas, budistas, maestros sufis. Entonces, eso es lo lindo de una sesión de planta, ¿no? Podemos encontrar personas con consumo de sustancias, psicólogos, psiquiatras, y ahí nos hemos encontrado y hemos conversado. Y nos hemos dado cuenta que ya estamos en una necesidad urgente de conversar, de abrir puentes donde en su momento existieron muros, ¿no? Divisorios. Eh, Estaba leyendo hace poco las obras de Winnicott, las obras completas que fueron traducidas, y él, una carta a su hermana, me parece que en 1926, cuando él estaba recién partiendo, conociéndola, todavía no montaba su, pongámosle, el tercer edificio psicoanalítico, le decía a su hermana que estaba desarrollando un estudio de, del psicoanálisis y que él piensa que le podría hacer muy bien a sus amigos creyentes. Me parece que Winnicott era de una iglesia anglicana o protestante, ¿no? Seguramente alguna iglesia protestante en Entiendo, de Londres. hecho, que los últimos textos de Winnicott son bastante místicos. Así me lo han Sí, sí, dicho, sí, sí. ¿no? Y a mi entender, también en el gran excomulgado del psicoanálisis, Sandon Ferenczi, que a mi entender fue el primer analista que incorpora una visión más trascendente a la clínica con eh, el famoso caso de Elizabeth Sever, ¿no? Cuando ella en un momento de trance pudo reconocer que había sido abusada sexualmente en estas técnicas activas mutuas que practicaba Ferenczi. Esta terapeuta espiritual, dicho sea de paso, es un encuentro interesante, mi querido Alex. Si tenemos un segundo, me gustaría Lo que comentar algo que quieras, adelante, por muy, favor. es muy importante, el hito de Ferenczi, Contame porque Sandon yo no sé Ferenczi, nada, ¿eh? Tengo muy príncipe poco. heredero, príncipe heredero de Freud. Freud quería que fuera su yerno. Fueron 25 años tremendamente amigos, cercanos. De hecho, Freud le pidió que fuera el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica. Ferenczi no aceptó. Ferenczi muere joven, a los Esto, 59 sí, años. eso sabía. ¿Es posterior al quiebre con Jung? El vínculo con Ferenczi es anterior, che. Es simultáneo. Ah, es simultáneo. Pero con Jung me parece que quebraron en el año 13. 13-14, porque la Clark, cuando fueron a Estados Unidos, que habrá sido en el 12, Sí. por ahí El, anda. Ferenczi quebró con Freud el año 32, cuando presenta el mítico Confusión de lenguas entre niños y adultos, ¿no? Ah, en el 32, bastante más Sí, adelante, sí, ¿no? sí, Ok, sí, sí. ok. Sí, el quiebre de Jung fue antes del 14 porque en el 14 estalla la guerra y Jung ya estaba con sus Exacto, visiones, ¿no? exacto, Ujú, exacto. De hecho, ujú. empieza ahí a escribir el libro rojo, me parece el año 13, que Exacto. termina en el año 60. Eh, Ferenczi atendía a una terapeuta que era seguidora de la Madame Blavatsky, de la Sociedad Teosófica, de una mujer que tenía dones, clarividencia, eh, trabajaba con los chakras, con la energía kundalini, con el tarot, con la astrología, con distintas mancias de los movimientos más teosofistas, que, dicho sea de paso, la Madame Blavatsky, una de las madres de la nueva era del New Age en Occidente, eh, junto con Alan Kardec, ¿no? En el momento de espiritismo. Entonces, Ferenczi atendía a esta mujer
Y esta mujer, al segundo año de análisis, una mujer brillante, que le iba muy bien, de hecho cobraba casi lo mismo que Ferenczi por sus terapias espirituales, y a Ferenczi le llamaba mucho la atención porque él no creía en las cosas que hacía, pero la respetaba clínicamente como una paciente. Y ella, al segundo año de análisis, ella tenía problemas de pareja, de alcohol, de algunos excesos, ¿no? Ferenczi reporta en su diario clínico que ella le solicita analizar a Ferenczi. Ella le dice, ¿sabe que hay ciertos puntos, yo percibo problemas transferenciales potentes de su parte, y me gustaría que usted se sentara en el diván unas 4 sesiones. Ferenczi se resistió un tiempo, lo habló con Freud, Freud lo negó, y Ferenczi en algún momento sintió que era necesario probar, ¿no? Bueno, en ese tiempo no existían, estaba el manual de las sugerencias al médico, la neutralidad, el anonimato, que ya había hecho Freud. No estaba la técnica tan delineada y tan definida, pero en sí quiso probar con esas famosas técnicas activas y él se sienta en el sillón del analista y resulta que ella le hace estas técnicas media esotéricas, ¿no? Él asume que sí tenía una bronca con ella, superan el impasse y él dice, ahora puedo volver a hacer la analizada, se tiende en el diván nuevamente y entra en una profundidad, ¿no? Ahora ya superado el impasse, ¿no? Entra en una profundidad muy potente y ella recuerda un abuso. En el momento de la relajación, que era una especie de hipnosis que había realizado Ferenczi, o una especie de relajación profunda, porque no había tanta sugestión ni poder del analista, ella recuerda la situación de abuso, pero en el momento recuerda que ella vio la situación desde afuera. Y Ferenczi la calma, la relaja y le dice si puede conseguir y sostener la visión. Y él dice, sí, bueno, veo ahí que está mi padre, un tío, diferentes personas que abusaron de ella. Y Ferenczi le dice, ¿y tú dónde estás? Esta parte que está viendo, ¿no? Y ella se da vuelta y se encuentra con una entidad antropomórfica, con alas, ¿no? Que era un ángel. Ferenczi continúa en la relajación, la imaginación que le llamaba la fantasía o el delirio de Orfa, después le puso el mecanismo órfico, con un objeto interno, ¿no? De ahí la Klein sacó la idea de la teoría de las relaciones objetales, ¿no? De los objetos internos que hablaba Ferenczi. Y recuerdo que esta chica reporta que Orfa la lleva a lugares celestiales a esta mujer, una parte profunda, ¿no? Le decía a su niña, ¿no? Se la llevó y le enseñó a ver los chakras, a manejar la energía Kundalini, a ver el tarot, ¿no? Mientras estaba siendo abusada, ¿no? Como la escisión, digamos, hay una parte que queda acá en el cuerpo y otra parte se va a lugares celestiales. A eso Ferenczi le llamó el mecanismo Orfa, ¿no? Que en situaciones de trauma severo entre los 2 3 4 5 años, hay una parte como que se replegara, hay una parte como que se fuera, ¿no? Que no puede soportar, no hay mecanismo de defensa del yo ni nada, pero hay una parte que mítico, poéticamente podríamos decir, que se va a lugares celestiales. Y Ferenczi, bueno, después escribe Talasa, que es una obra de antropología y sin comentarios, ¿no? De un Tengo por delirio. acá, me la regalaron No hace te poco. puedo creer. No Sí, te ¿no puedo la creer. conseguís Eso, vos? no, eso no se encuentra acá. Acá se están encontrando cada vez menos cosas igual, está más complejo, pero sí, ahí la tengo por acá, che. Después te la busco y te la muestro, pero te sigo escuchando, dale. Entonces, a mi entender, Seguí, Ferenczi es seguí, el yo la busco. primer. el- no, Ale, eh, Seguí, seguí, bueno, seguí. a mi entender, Ferenczi es el primer terapeuta, el primer psicoanalista que incorpora en la clínica la dimensión trascendente, ¿no? Sin ruborizarse. Y por supuesto, después encontramos en el tomo 3 no Aquí te está. puedo creer, Me no lo te regaló un puedo, gran amigo, no, el doctor Hernán Lago. Por ahí está escuchando, si está Cerno por ahí, hace un gesto en el chat. Sí, un genio, un genio. Una teoría de la no, genitalidad. Sí. qué maravilla. Ujú. Tú sabes que los libros de Ferenczi se empezaron a traducir hace muy poco tiempo, muy poco tiempo. En las obras completas, Ernest Jones los cita solo una vez y dice, bueno, este chico que andaba a las faldas de Freud para todos lados, ¿no? Pero terminó vuelto loco y psicótico, ¿no? De hecho, ahora que estamos sacando de nuestra biblioteca Dale, algunos dale, libros, vamos me a hiciste recordar, bibliotecarla.
me hiciste recordar un libro que se llama La Isla de los Sueños, Mirá, de, de Sandon Ferenczi, que es el modo en que se refirió Freud, refiriéndose a Ferenczi en la última carta. Son cartas de Ferenczi con Freud. Y dice, bueno, ¿sabe qué? Terminemos nuestra amistad y usted váyase y quédese viviendo allá donde usted mora con las criaturas de su fantasía, ¿no? wow, qué duro ese señor. Bueno, vos sabés que hay algo muy claro ahí en Freud, ahora me callo y te dejo seguir, ¿no? Pero hay algo muy claro en Freud, más que nada lo podemos ver en el malestar en la cultura o creo que es en el malestar en la cultura o en el porvenir de una ilusión, donde él en conversación con Romain Rolland refiere la cuestión del sentimiento oceánico, dice, sentimiento oceánico es el resto de una unión con la madre, yo en mi vida jamás lo he sentido, ¿no? Hay una negación rotunda de, hay un reduccionismo psicologizante, psicologista, del fenómeno espiritual, del fenómeno trascendental, muy claro y muy extremadamente rígido en Freud, ¿no? Sí, sí. A mi entender, bueno, no sé si pasándonos así un poco cambiando, ¿no? Pero A perdón, yo te interrumpí, vos si querías ir conferencia y seguí, por libre curso a todo, lo que... sí, sí, sí. Bueno, Ferenczi, un capítulo aparte. A mí me encantaría que un día pudiéramos hablar de este autor que es uno de los monstruos, ¿no? Uno de los padres de la psicoterapia moderna. Del modo, a mi entender, es el abuelo del psicoanálisis contemporáneo, de todo el linaje del movimiento relacional. Ferenczi, Ferber, Kohut, Winnicott, y por ahí los contemporáneos, Solomon Atwood, Mitchell. Hay todo un linaje escindido, ¿no? Que no es muy bien visto, ¿no? André Green podría ser el puente entre el modelo freudiano y el linaje freudiano y los intersubjetivos que a mi entender tienen harto que decir. Hay cosas que hoy día vemos en la clínica donde yo siento que encontré un hogar teórico en el psicoanálisis relacional, pero, pero no me gustan los relacionales que son tan intersubjetivos y que quieren prácticamente hacer un modelo aparte, ¿no? Yo siento que el psicoanálisis contemporáneo no debe destruir la tradición y no debe olvidarse o hablar mal de los edificios que montaron los grandes, ¿no? Klein, Lacan, Freud. Yo siento que los relacionales tenemos que volver a mirar a los grandes. Bueno, pasando a esto que dices tú del sentimiento oceánico, que Freud no tiene este tipo de recuerdo ni nada, yo me quedaría con una mirada que hace Ken Wilber, un doctor en química y en física, padre del movimiento transpersonal, que dicho sea de paso es un movimiento interesante en la psicología que incorpora la investigación de los estados no ordinarios de conciencia. Naranjo, Groff, Wilber, Washburn son uno de los autores importantes de esta, comillas, cuarta fuerza. Eh, Sin embargo, hay mucha tela que cortar, ¿no? En el campo de la clínica y los estados ampliados o espirituales de conciencia. Groff habla de la falacia pre-trans. Él dice que Freud se equivocaba al reducir, ¿no? al, todos los estados espirituales a instancias regresivas, ¿no? Intrauterinas, ¿no? Es decir, que todo lo que era transpersonal, transracional, que opera sobre los niveles de la razón, Freud se equivocaba y los ponía como si fueran preverbales, prerracionales, ¿no? Lo trans te referís, podemos ubicarlo trans como lo supra, Los supra, en está términos bien, de Guénon, ok, de los perennialistas. bien, perfecto, Freud, perfecto. es decir, Freud todo lo supra lo reducía a lo infra en términos de los tradicionales. Usted Y lo después va a infra decir, se queda en el campo de la biología. Llega el borde al que llega Freud respecto a lo infra, es un concepto muy particular en él, que es el concepto de herencia arcaica, que no se entiende si está con una pata en Darwin o con una pata en algún otro lugar, en algún otro agujero que conecta con algún lugar poético, con algún lugar... Bueno, después ahí va a venir la Academia Francesa a decir que es el lenguaje o la estructura del lenguaje, ¿no? sí, Eh, sí, sí, pero sí, bueno, sí. dale, perdón, decías, la falacia que señala Groff. Mira, a mí me interesa igual que demos de vuelta porque para que conversemos
alguna propuesta, mi querido Ale, porque lo que tú nos podés aportar en esa espontaneidad que está saliendo de esto también es interesante. Voy a terminar con la falacia pretrans y después Adelante. profundizáis en lo que estabais diciendo. Y decía que Jung también se equivocaba porque ponía como trans, es decir, supra, todo lo que era infra. ¿Por qué? Porque los arquetipos, la memoria colectiva, ¿no? El lenguaje, ¿no? Los mitos, viene desde abajo, desde el colectivo, desde la humanidad se viene tejiendo, ¿no? Desde una creación desde el inconsciente colectivo, desde abajo viene surgiendo, desde la historia, desde lo chamánico, lo antropológico. No desciende desde arriba, no es una realidad revelada, por decirlo así. Entonces, Groff, o sea, Wilber dice que ahí está la falacia pretrans, ¿no? Que Groff, perdón, que Freud reduce todo lo supra y Jung pone en supra todo lo que es pre, todo lo que es infra, ¿no? Mi querido, ¿cuál era tu opinión ante eso? No, me quedé con esto, ¿no? Entre lo supra y lo infra. En Freud claramente hay un topos, una topología, que va a hablar de lo más bajo y lo más alto, en términos desde luego, de su concepto de sublimación, que, dicho sea de paso, a medida que yo avanzo en mi práctica de la meditación vipassana, de la concentración samatha, dentro del budismo Theravada, ese concepto de sublimación cada vez se me hace más amplio, se me hace muchísimo más amplio que el que entendí alguna vez. Quizás lo entendí siempre mal y yo fui el que lo redujo. Muchas veces pasa esto, ¿no? Son nuestras categorías de lectura lo que hace que uno entienda las cosas de una manera u otra. Pero hoy en día para mí el concepto de sublimación se extiende incluso a la química corporal. Dejo ahí un puente, pero clarísimo, Wow. con lo que son todos los complejos hormonales y todos los centros energéticos del cuerpo, pero muy, muy tranquilo, ¿eh? Sin ningún problema en esta cuestión de pelea antigua con aquella medicina, ¿no? Con la biología. Una pelea pava, a mi entender hoy. Pero volviendo, hay una topología, digo, hay una diferenciación de lugares en Freud. Está lo inconsciente, tenemos el esquema del huevo, ¿no? Tenemos lo Urverdrängt, lo reprimido primordial, tenemos la represión secundaria. Ahora, Freud señala muy claramente ciertos, podríamos decirles, agujeros que conectan el concepto de ombligo del sueño, por ejemplo, que ya aparece en la interpretación de los sueños, o lo que él termina denominando herencia arcaica. Freud va a decir que finalmente lo que decide el éxito o el fracaso de un tratamiento psicoanalítico es efectivamente la intensidad constitucional de las pulsiones, es aquello con lo que el sujeto, con lo que el individuo ya viene. De mitgebrachten Dispositionen, dice Freud, ¿no? Es aquello que ya traigo. Por ende, lo infra en Freud es su concepto de Trieb, claramente es la pulsión. Y es al borde al que llega él, ¿no? O sea, si yo digo Ujú. hasta dónde se fue más lejos Freud en eso, es al concepto de herencia arcaica, que no es un concepto de herencia genética, puede ser agarrado por ahí, más vale que puede ser agarrado. Pero si vamos a la letra de Freud, tiene otra vuelta más, pero ahí se planta, ¿no? Mm, Él mm, siempre se sí. planta ahí. Y sí, tengo, eh, en ese plantarse ahí, hasta puedo reconocer o me sale ver ese movimiento en él como algo sobrio, ¿sí? Como, ok, este es el terreno al que yo voy a explorar y yo no me muevo de aquí porque me estoy moviendo de la ciencia, ¿no? Como una decisión, como quien ve un terreno, dice, aquella tierra está allá, la diviso, entiendo, no la nombro porque ya nombrarla la estoy cagando y me quedo en su borde, ¿no? Sí, absolutamente. Ese es un Pero, continente que no me corresponde. exacto, Me puede exacto. distraer, ¿no? Me puede llevar a otra onda. Es que ya le pasó con la cocaína, le pasó con Bueno, me Nietzsche en encanta, algunos. Eva. Ahí vamos a eso, ahí vamos a eso. Cierro el comentario con esto. Sin embargo, ahí le estoy dando un tinte Claro. positivo a ese borde, pero voy a también agarrar el negativo. Freud peca de rigidez cuando habla del sentimiento oceánico, o para mí la más grosa que tiene es hablar de la Z en términos de negación de la vida. Sin... Es un pifie muy grande cuando él habla de la anacoreta.
como una negación de la experiencia vital, que el anacoreta o el asceta, el que se El místico, recluye, el que se va. exacto, Sí, sí. que desde luego, y vos referías antes la situación de bypass espiritual, desde luego que eso ocurre y puede ser defensivo. De hecho, hay muchos monjes que se han ido de la vida por no tocar cosas de la vida y se han ido a Dios sin pasar por su historia. Me parece muy pertinente. Por eso me gustó mucho el título que habías propuesto originalmente. Al final era muy largo, ¿no? Pero un abrazo o un diálogo prudente entre psicoanálisis y espiritualidad. Me gustó mucho la palabra prudente. Pero en Freud sí hay un cierre. Y esa grieta, yo creo que es la grieta que podemos encontrar en el campo psicoanalítico, ¿no? Cuando hablamos de... Ajá, súper. Muy, muy, muy eso. buena, muy buena. Y lo deja ahí, lo deja ahí. Lo que pasa es que hay una tendencia en la actualidad, mi querido Ale, de recordar a la gente por las embarradas o las cagadas que se mandó. Yo quiero recordar al viejo Freud por ese 80% que nos deja, ¿no? Por el Más oro vale. puro. Y no, no. Desde luego que podríamos pensar también que incluso está redundante decir psicología y espiritualidad, o psicología transpersonal, o psicología budista, porque la palabra en sí misma, etimológicamente hablando, ya contiene per se el estudio del alma. Podríamos distinguir, a mi entender, que la psicoterapia psicoanalítica ortodoxa o- eh, puede servir aún así para refinar al hombre, para purgarlo, en términos para ajustarle los lentes, ¿no? Para limpiar el radar, para decirlo en términos simples, ¿no? Hablándole, no sé, al 80% de la gente que no tiene idea de nomenclatura psicoanalítica, ni de cosas espirituales, la psicoterapia nos ayuda, ¿no? a despojar el sufrimiento neurótico, eh, por supuesto, a poder mirar y darle un alojo al sufrimiento real con más madurez, y también a limpiar el radar, ¿no? Para que llegue mejor la señal, para poder conectar mejor. Sí, eso es todo. Yo, mientras más hondo me he metido en el psicoanálisis, mientras más hondo me he metido en las tradiciones y en la clínica, tomar en la selva, ayahuasca con los indios, una cuestión donde tú no tenías dónde tomarte, ¿no? Una vez un colega me dijo, ¿qué diría Freud después de una ayahuasca? Yo me maté de la risa porque nadie me salvaba ahí, no tenía dónde. En un momento desaparece esta realidad y aparecen realidades con otros seres, con otra forma, otra configuración, donde no hay nada, ¿no? Entonces, eh, no hay que distinguir las cosas sin separarlas, y hay que unirlas sin mezclarlas. A mi entender, el psicoanálisis estudia al hombre que es el humano en potencia, todavía no, como la humanidad hay que rehumanizarla, y en ese sentido la espiritualidad que estudia la conciencia puede hacer un abrazo prudente, ¿no? Y no fanático. En el sentido, como dicen las tradiciones, por ejemplo, para llegar a ser humano es un trabajo. El imago Dei, que es una cosa que confunde la New Age, la imagen se da, pero la semejanza se trabaja, dicen los padres de la iglesia. Está muy bien. O sea, yo no soy Dios, como dicen los libros bueno, de algunos gurús contemporáneos. Tú eres Dios, está todo en ti. Tú eres, no, yo no soy Dios, soy como Dios, ¿no? Y no es lo mismo. Entonces, volviendo a lo que hablábamos al comienzo, como decía nuestro querido Claudio, sin la desnudez de la psicoterapia, la espiritualidad puede convertirse en Vos lo fantasía. conociste a Claudio, me habías dicho. Sí, con Claudio tuvimos Claudio Naranjo, estamos hablando, gente, ¿no? Lo introducimos. Ajá. Claudio, eh, fuimos cercanos, me escribió 3 días antes de su muerte, dimos una conferencia juntos hace un par de años, inauguramos el Centro Terra. Yo le convidé medicina, ayahuasca, un par de veces. Él fue el que me incentivó a hacer la investigación con el MDMA, uno de los psicofármacos que se está eh, investigando en la actualidad. Estuve en una conferencia también con Rick Dublin, el creador de la MAPS, de la Multidisciplinary Association Psychedelic en Estados Unidos. Ellos están dando formación a psicólogos y psicoanalistas y psiquiatras para que puedan dar curso al trabajo con estado modificado de conciencia dentro de un contexto, por supuesto, terapéutico. Y Rick Dublin sigue ese linaje. Hace poco salió en Netflix una serie que en realidad, claro, yo la promuevo para que la gente, hay mucho analfabetismo en torno al uso de sustancias y estado ampliado de conciencia.
para mí es re sencilla y rudimentaria, pero está bueno que se converse, que ya es el momento de dejar de decirle droga a las plantas maestras y dejar de decirle medicina a las drogas de farmacia. Exactamente. Eso iba a agregar, tal cual. Empezar a decirle droga a otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, podemos encontrar ahí el uso de la sustancia en el curanderismo, en las prácticas de Oriente, lo que se llama en el cristianismo la semilla verbis, ¿no? Es decir, yo hoy, como tú sabes que yo soy católico practicante, no me interesa ir a evangelizar a los chamanes, ni a mis pacientes, ni a nadie, ¿no? Vivo una espiritualidad tranquila. Pero puedo ver cómo en cada una de las personas ya hay semillas del verbo, como lo estaba en el chamanismo, como lo estaban en las tradiciones, las semillas que ya están manifestadas del espíritu. Y a veces las personas requieren una compañía, un trabajo, ¿no? Una transmisión de, del agua de la vida, ¿no? Es decir, también entender la importancia de la espiritualidad, en este caso del analista, llevándolo, no hemos paseado por todos lados, llevándolo a la clínica, Está y buenísimo. se puede hacer una transmisión implícita. Yo, a mis clientes, a veces me piden, ¿no? Cuando se les muere un familiar, me piden una oración porque saben, ¿no? Que yo soy católico. Hay un texto de Owen Rennick que se llama La irreductible subjetividad del analista, que dice no tenemos dónde escondernos hoy en día. Te ven en Instagram, en Facebook, te googlean. Tú, que aunque no quieras decir nada, no puedes ser abstinente, neutro y anónimo. Lo que sí uno puede ser así en lo relacionado con lo sexual, ¿no? Pero yo en mi llavero tengo el equipo de fútbol que me gusta. Mis zapatillas hablan. El que yo no quiera decir cuál es mi postura política, ya dice algo de mí. O sea, yo voy con mi subjetividad, pero por supuesto hago un uso ético de mi subjetividad, ¿no? Yo en mi oficina tengo, ponte tú, en mi escritorio, una virgen así chiquitita, ¿no? Jamás hablo de eso, Alejalo pero un mis poquito que no se pacientes, lleva a ver, que le daba la luz. ponte tú una imagen, ¿no? Bueno, y la que tengo Ahí. atrás, ¿no? Una Santísima Virgen Ajá, del sí, Carmen, sí, ¿no? claro. Chiquita. Y esa virgen fue muy simbólica porque al tenerla en mi oficina en Santiago, mis pacientes, cuando trabajábamos en análisis, ¿no? Recordaban en algún momento haberla visto en mi escritorio y me decían, Andrea, acaba de morir mi padre, mi madre, ¿tienes una oración? ¿O está a punto de morir? Yo, claro, les enviaba una oración por WhatsApp, un texto, oración, o les sugería, ¿no? Algunas cosas. Eh, y una cuestión que a mi entender es re linda, re importante, el saber que mi analista es una persona también, ¿no? Una persona que tiene sus gustos, sus preferencias. Porque citando a Ferenczi, ¿no? Citando a Ferenczi, cuando él tiene la controversia con Freud, Ferenczi se dio cuenta que los pacientes traumatizados que él atendía, fue el primero en escribir un texto médico y psiquiátrico en defensa de los homosexuales, por ejemplo. Él atendía a personas con trauma, gente que venía de guerra, y él decía que la actitud neutra, distante y abstinente, muchos de los pacientes le decían, ¿sabe que usted se comporta igual de frío que mi padre? Que cuando yo le contaba lo que sufría por su modo, era igual que usted. Entonces, Ferenczi es el que trae de vuelta esta cualidad más vincular, más cálida, más receptiva, más maternal, ¿no? Que es la que Freud le critica, le dice, usted está poseído por el espíritu del el furor curandis, ¿te acuerdas? Y Obvio. Ferenczi le dice, no, profesor Freud, lo que yo le recomiendo a usted, lo que tengo yo, es el espíritu del animus sanandis. O sea, en mí hay un ánimo distinto, hay una cualidad que distingue a Ferenczi con Freud, es el entusiasmo, ¿no? Que etimológicamente significa el soplo de Dios. Hay un entusiasmo distinto. Pero recordemos también que Freud estaba pasando una época terrible, una cantidad de operaciones a la boca, un cáncer, le había muerto un hijo, cuando desarrolla la pulsión de muerte, ¿no? Ferenczi estaba re enamorado, ¿no? Estaba con su esposa y con un amante, Elizabeth Sten, y todo andaba bastante bien. Entonces, por supuesto que internamente ambos estaban en estados muy distintos. Pero lo que quería llegar, mi querido Alex, es cómo la cualidad o el entusiasmo del analista, independiente aunque sea ateo, pero puede tener una cualidad espiritual muy profunda, ¿no?
Yo conozco gente que no tiene ninguna creencia, no es budista como tú, no es católico como yo, pero es tremendamente espiritual. Tiene un entusiasmo, una vitalidad, un modo sacro de relacionarse con las cosas, con la naturaleza. Los chamanes, ponte tú. Los chamanes no meditan, no van a misa, los que he conocido, pero sin embargo tienen una cualidad espiritual, una sensibilidad en el modo de verse, de autopercibir sus procesos internos, una lucidez en el contacto, en saber leer al otro. eh, ¿No? Y a través del contacto consigo mismo, ¿no? A través del contacto consigo mismo. Ya, me callo un rato, Bueno, me no, callo. no, hermoso, muchas cosas muy interesantes, muchísimos temas. Me gustó Mu- mucho lo que, bueno, Dale. lo que hablaste de Freud en torno al cuerpo, ¿no? Y a los topes donde llegó. Y vos eh, dijiste del 80% de lo que el buen Sigmund nos legó. Vos sabés que yo encuentro, va, lo he dicho, no me voy a poner a dar lata, no me voy a poner a dialogar yo, pero pues ya lo digo en todos los videos, pero lo que yo he encontrado en mi práctica con el camino del budismo es una cierta estructura esencial o de fondo que encuentro en ciertos aspectos definidos del psicoanálisis. El psicoanálisis cura porque toca algo esencial. Tiene lo esencial y tiene lo accesorio, puede prescindir de lo accesorio. Y eso esencial hoy en día estoy llegando a poder decirlo mejor bajo lo que es el concepto de ascesis. Obviamente que en Occidente ascesis lleva directamente a la noción de mortificación de la carne para expiar el pecado, ¿no? Y eso es una obturación, porque claramente es una reducción inmensa de algo que es muy parecido. El concepto de ascesis es muy cercano al concepto de yoga, y hace poco escuchaba una conferencia de Borges sobre budismo que muy bien refería que yoga proviene de la misma palabra latina de yugo, aquello que el humano se impone como disciplina para poder parir o acceder a una cierta fuerza. Yo encuentro que el psicoanálisis, en su mecanismo muy específico, que es el que practico yo en el Cónsul, que incluye una serie de elementos, 4 o 5, no muchos, que son inconsciente, repetición, transferencia, interpretación, construcción y reelaboración. En ese mecanismo, yo entiendo que sucede cuando se puede, porque no se puede con todos los humanos. Hay un tipo de humano singular que puede acceder a la experiencia, no por condenar a los demás, pero no es una experiencia para todos, eh, que hace que muchas veces el psicoanálisis tenga algunos, a mi juicio hoy, algunos añadidos. Y muchas veces, por ejemplo, me pasa con Lacan, así como decía un psicoanalista de un grupo de investigación al que yo asistía, Carlos Fay, decía, la teoría de Lacan es como usar la teoría económica de Milton Friedman, él hablaba de Friedman, se puede usar a otro, podemos poner a otro si quieren, no hago comentario político, es como usar la teoría económica de Milton Friedman para manejar un kiosco, para manejar un almacén, ¿no? Ir a Hegel, ir a cosas tan inmensas para hablar de algo muy específico, una experiencia muy específica y muy concreta, ¿no? O la teoría económica de Keynes para que no me tiren con zapatazos de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Por favor. ¿No? Y en eso, en lo accesorio y en lo esencial, bueno, Lacan tiene un seminario, desde luego, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, no es que no apresa estas cuestiones esenciales, pero no es en eso esencial, yo lo encontré en la dinámica de un retiro de meditación. Dije, claro, estamos tocando los mismos lugares, pero por acá. Y ahí me encontré con una metapsicología, más que metapsicología, una metafísica, no sé. Si es una metafísica, es una metapsicología, desde luego, una ontología que me daba cuenta de esa experiencia de una manera tan clara, tan ordenada. Por eso es que a mí el camino del budismo me sienta bien, está muy ordenado, muy claro, paso a paso, nivel a nivel, ¿no? Tocando esencialmente los mismos carriles que toca la experiencia. Principalmente que produciendo una separación del sujeto de aquello que dice ser. Porque en el fondo de lo que hace un paciente en el análisis, cuando en transferencia repite y
reelabora el Durcharbeiten de Freud, ¿no? La reelaboración que hace, una separación respecto de lo automático. Respecto, Mentaliza, se ¿cómo? autodistancia. Exactamente. Hoy en día se llama mentalización, poder verse aquí en relación y lo que le está ocurriendo a él en relación con el otro y cómo eso se relaciona con sus experiencias primarias. Los existencialistas le llaman autodistanciamiento, mientras más se autodistancia un paciente mejor, y los transpersonales le llaman que el paciente puede acceder al ojo del espíritu. Usted está mirando el ojo de la carne, el ojo de la Hermoso. mente, el ojo del espíritu. Fíjate Son cómo distintas playas hablamos. del mismo océano. Muy bien, exacto. Bueno, no, vamos ahí a la unidad trascendente, ¿no? De que Uf, hablamos de una experiencia, hablamos de una experiencia y de muchos caminos para llegar a ella y de muchas formas de escribirla también, ¿no? bueno, es que los elementos de la naturaleza del mundo sensible, por ejemplo, los chamanes nos hablan por analogía de lo que es el mundo invisible. O sea, y nuestro cuerpo también, como tú bien decías, nuestro cuerpo nos puede dar una idea de cómo es la divinidad, ¿no? El microcosmo no habla del macrocosmo, dicen los padres de la iglesia. Por tanto, el cuerpo es una oportunidad de revelación, ¿no? Ese es en el cuerpo donde uno puede experienciar eso mismo que no es uno mismo, por decirlo en términos profundos. Qué Por ejemplo, ganas de escucharte hablar de cristianismo. Yo tengo un vínculo con el cristianismo muy cercano, porque ahí debe haber, tengo unas ganas de entrarle a Meister Eckhart de una manera. Bueno, Maestre Eckhart. este, Bueno, tú sabes que uno de los gurúes contemporáneos de la New Age, Eckhart Tolle, sí, que es uno exacto, de los... en una entrevista cuenta que se puso Eckhart, no es su nombre Eckhart, por Meister Eckhart. total. Pero como está tan pasado de moda el cristianismo en Occidente que prefirió trasvasijar la enseñanza de Meister Eckhart a una nomenclatura oriental para que fuera más vendible, Claro, ¿no? Si hoy claro. encontramos en los supermercados, en el home center, que venden Budas, ¿no? Ah, sí, sí, es claro, desde ¿No? luego. Yo solo quisiera Espera, decirte que una data antes de que pase ese tema ahí, lo de Meister Eckhart, vos sabés que hace poco Hernán Lago, el mismo que me regaló este librito, me refería que a Meister Eckhart recién lo canonizó Benedicto XVI, no tenía ni idea. fue Eh, excomulgado, claro. Mirá vos. Y que después me encontré un textito hermoso, en un audiotexto en YouTube, La cercanidad del reino de los cielos. Me pareció una locura. Digo, wow. Le decían el Buda cristiano, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. interesantísimo, interesantísimo. Y yo, Bueno, claro, si tú dale. conoces algo de la Advaita Vedanta, mi Ujú. querido Vale, te voy a enviar un libro sobre Luisa de Picarreta, que fue una mística de este siglo, que ella no podía mover su cuerpo, solo se alimentó durante 60 años de la comunión y un sacerdote a darle, y ella se contorsionaba, quedaba cataléptica. Una mujer que escribió cartas revelaciones de Jesucristo, que en un comienzo no fueron aprobadas, súper anónima, yo tengo varios amigos sacerdotes, no la conocen, y ella escribió sobre la divina voluntad. Tú lees un libro de la Advaita Vedanta y lees a Luisa de Picarreta y dice, bueno, están diciendo lo mismo con distintos conceptos, con distintas culturas, ¿no? Como Juliana de Norwich, por ejemplo, esta famosa mística inglesa del siglo del 1500, libro de revelaciones, es una maravilla, es una maravilla. Y toda la literatura que podemos encontrar de la oración es centrante. Eh, bueno, pero podemos hablar de tradiciones, del encuentro de las tradiciones en algún momento, ¿no? Para no irnos tanto... Lo único que te quería decir ahora es que la revelación católica se ve de tres maneras. Uno, la revelación del Padre, que es el mundo creado. Dos, la revelación del Hijo, el verbo, los textos, la palabra. Y tres, el Cristo encarnado. O sea, la revelación espiritual tiene esos tres eventos, ¿no? Nuestra vida, ¿no? La vida colectiva, la vida personal, la vida en el cuerpo. Son tres elementos, ¿no? Donde uno puede, en el mundo creado, nos da señales por analogía, señales del fundamento del mundo invisible, el mundo espiritual, como le quiera llamar, el mundo de los arquetipos de Jung, el mundo de las ideas de Platón, el mundo de las matrices esotéricas. Pero hay un mundo invisible que no es precisamente elementos de mi inconsciente personal. Hay un mundo objetivo que hablan todas las tradiciones que lo explica muy, muy bien otro amigo de Sean y de René Guerón llamado Houston Smith, ¿no? Un gran debate con Krishnamurti en torno a la realidad objetiva de, del, del, del plano intermedio, ¿no? Del plano intermedio que habla el mundo preternatural, los bardos, como se le quiera llamar. Entonces,
Nosotros tenemos un cuerpo y todos tenemos acceso a través de nuestro cuerpo a conocer el mundo invisible, ¿no? A conocer la dimensión más profunda que trasciende la individualidad. O sea, hay un cuerpo, por decirlo así, como dicen los curanderos, hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Qué importante, perdón que te interrumpa, pero qué importante en la práctica. Teníamos el Satipatthana Sutta, uno de los grandes textos del Buda, del Canon Pali, no sé si se ve ahí, Precioso. eh, el Mahasa Satipatthana Sutta, donde se llama El Gran Sermón sobre el establecimiento de la atención, y él da la indicación de la técnica específica de Vipassana, ¿no? Y en Wow. dónde hinca el diente en algo que en Pali se llama el Vedana. Vedana es la sensación. Es en la sensación donde se produce en un nivel de raíz de la mente el fenómeno de aferramiento o de rechazo desde el placer, desde lo que me gusta o desde lo que no me gusta, produciendo así lo que se llama el Sankara, bueno, todo lo que vengo diciendo y dando lata en los videos que ya están en el canal, ¿no? Pero lo que decís del cuerpo, el lugar tan central del cuerpo y cómo en el cuerpo está, como dijiste recién, en el cuerpo está la vía. En el cuerpo tenemos acceso al mundo invisible. Exacto, Podemos conocer en nuestro cuerpo la revelación. Los curanderos dicen hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Por eso, la vía purgativa de las tradiciones. Tú vas a la selva, si quieres tomar ayahuasca, primero tienes que vomitar tabaco, te vas en un balde. Mientras más purguen, mejor. Para volar alto hay que estar liviano. Por tanto, el cuerpo necesita una higiene, ¿no? El curandero habla así: mi cuerpo tiene miedo, mi cuerpo tiene frío, ¿no? Se refiere al cuerpo psíquico, qué ¿no? bien, No claro, se identifica claro, totalmente con el cuerpo físico, ¿no? Y exacto, no es que rechace el cuerpo, pero distingue el cuerpo físico con un cuerpo energético, ¿no? El cuerpo energético es la interfaz entre el cuerpo físico y el espíritu, el cuerpo espiritual. tal Entonces, cual. el cuerpo energético se va a manifestar a nivel físico y se va a manifestar, dicen los curanderos y las investigaciones, en el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático y parasimpático. O sea, todo lo que se hace involuntariamente o inconscientemente o no concientizado, lo que funciona por sí mismo en términos simples, la ayahuasca va, por ejemplo, a trabajar ahí, ¿no? Los bostezos que hay en la sesión, las diarreas, las temperaturas que suben, que bajan, los vómitos, los temblores, todas son regulaciones entre el cuerpo energético y el cuerpo físico. Ese es el interfaz, ¿no? Por eso el cuerpo energético, incluso hoy día se puede fotografiar. Hay La investigaciones fotografía, sobre eso. Kirilan, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué Los pasa rusos cuando... tienen mucho de esto, Andrés. En Rusia hay Sí, 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 mucho sí, de sí. esto. Hay mucho de esto por temas de investigación. Bueno, tú sabes que Jacobo Grinberg, uno de los grandes investigadores del misterio, de la ciencia, el chamanismo, no sé si has escuchado hablar del neurofisiólogo de la UNAM, Grinberg, fue uno de los casi unificó, o investigador de la Pachita, fue ayudante de la curandera que sanaba con el cuchillo. Jacobo Grinberg desapareció el año 94, no hay ningún dato sobre él. Lo último que se vio es que fue 3 veces a una reunión a la CIA, y hay una carta donde recibió la invitación para hacer armas psicobiológicas, ¿no? Él descubrió la telepatía en laboratorio el año 84 con niños. Hizo un experimento donde descubrió la telepatía. Bueno, eso es todo un punto, el tema del cuerpo, el cuerpo energético, el cuerpo físico. Por eso los curanderos a veces soplan con tabaco, ¿no? Porque ensambla los cuerpos. Si una persona, por ejemplo, tiene un susto, bueno, el mal del susto, ¿no? Es un trauma, lo que nosotros le llamamos trauma, que médicamente es una rotura. Si yo me caigo de la escalera para abajo y me rompo, es un trauma. Hay trauma psíquico. Lo mismo llama un curandero al mal del susto, el mancharisca. Es cuando el cuerpo físico se desencaja del cuerpo energético. Por eso no hay vitalidad, porque el espíritu no tiene la interfaz, ¿no? Y los curanderos encajan el cuerpo energético nuevamente, ¿no? Para que pueda circular la energía, la kundalini, como le quieran llamar. Entonces el cuerpo energético va a ser esa interfaz entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Eso es lo que se ve la aureola de los santos, ¿no? Por eso es importante trabajar sobre el cuerpo y las prácticas que tú mencionas en los talleres, los cursos, ¿no? Y la ritualidad
va a ser la que va a activar la conexión entre los tres cuerpos, cuerpo físico, cuerpo Un trabajo energético. integral tiene que ir al cuerpo, no hay chance de que se Claro. quede. En el consultorio el cuerpo se mueve, ¿no? Cuando el proceso psicoanalítico toca la cosa, vos ves que el cuerpo se mueve. ¿Por qué se mueve? Y porque una persona se mueve de otra manera cuando empieza a modificar ciertos aspectos de su setup interno, ¿no? Se para más, se abre, se cierra, en fin, todo eso se mueve. Sin embargo, el psicoanálisis no va a hincar directo al cuerpo, sino que lo hace a través del dispositivo inventado por Freud de transferencia, ¿no? Que para una cierta subjetividad es por donde tenemos que empezar, porque no puedo mandarlas directo a 10 días de un retiro, no las puedo mandar directo a una ceremonia, porque no, ¿no? ¿Qué No pensás? podemos apurar al niño que juegue, decía Winnicott. Paso a paso, vamos viendo si alguien tiene cuerpo, el neurótico se hace cargo de su neurosis, que es uno de los pasos más potentes, y entiende que el proceso de crecimiento, maduración espiritual o psicodinámico es un proceso y no un suceso mágico, es decir, sale del infantilismo New Age y asume que esto es un proceso, va a ir donde su analista 3 meses antes a preparar un piso para después ir a tomar ayahuasca, ¿no? Si va de frente va a terminar psicotizado, no tiene cuerpo físico, energético, no tiene vasija espiritual, no tiene soporte, ¿no? Es como que yo tenga una casa de cartón y quiera hacer un segundo piso, se me va a venir encima, ¿no? Es muy riesgoso. Excelente, Ahí tenemos una pregunta, Gon, no sé si querés. Sí, justo porque estaban hablando de esto, dice, pregunta, ¿cómo distinguir entre una alucinación o una experiencia mística auténtica? Y creo que puede introducir bastante esto que estabas diciendo. Sí, Andrés, sos vos. maestro. Ay, ¿voy yo? Sí, claro. Bueno, a mi entender, depende del contexto. No podemos, por ejemplo, si yo estoy en Santiago Centro o en Buenos Aires, voy caminando por la calle y hay una persona gritando, ¿no? Hablando en lengua, botando espuma por la boca, y me encuentro con un psiquiatra de la escuela clásica, kemberiano, ¿no? Eh, y viene, yo voy con un amigo, un chamán de la selva, y yo les digo a ambos, ¿qué está ocurriendo ahí? Y el gallo está, "Ah, ah", y está viendo que se están cayendo las torres gemelas sobre él, que está un dinosaurio, ¿no? Aquí viene un elefante rosado. Yo le pregunto al curandero, y el curandero va a decir, bueno, ahí malo espíritu va a soplar, le va a hacer un canto, ¿no? Le va a tirar perfume. Y el psiquiatra va a decir, bueno, mediquémoslo, ¿no? Entonces tiene que ver el contexto. A veces uno puede atravesar una experiencia, por ejemplo, en una ceremonia de planta, en una sesión de ayahuasca, uno puede de repente entrar en un espacio donde ocurren ambos fenómenos, donde se abren situaciones infantiles y convergen también con revelaciones de arriba. Es decir, por eso el famoso discernimiento en las tradiciones, porque van a haber situaciones de fulcro, de cuestiones preverbales, ¿no? Prerracionales, ¿no? Experiencias que quedaron atoradas ahí, narcisistas, lo limítrofe, etcétera. Y también pueden ocurrir simultáneamente revelaciones de símbolos, información auténtica del mundo objetivo. Y lo que va a ayudar un analista con trabajo espiritual como nuestro querido Alejandro es a distinguir el polvo de la paja, ¿no? Y ver qué cosas en un momento integral la experiencia. Yo creo que tiene mucho que ver con el contexto. Si una persona está dentro de un contexto y hay un encuadre donde yo le digo, mira, vamos a tomar una cuestión donde posiblemente te vaya a volver loco un rato, no hay problema. Como que, como decía Claudio, en la India alguien después de ciertas prácticas se iluminaba, decía, salía corriendo y decía, hey, soy Dios. Todos le decían, ah, por fin te diste cuenta, ¿no? Si alguien acá sale de la oficina de Alejandro y dice, hoy soy Dios, lo van a meter en un psiquiátrico. Muy bien, bravo. Muy bien, muy bien. Agregaría que ese campo en donde entra la psicosis, yo de nuevo aclaro, vengo del discurso poslacaniano y ahí ¿no? Como si yo no tuviera nada que ver. Ahí entendíamos las cosas como divididas por estructuras. De hecho, en el curso entero de Ajá. psicopatología que está en el canal, que era un curso para un instituto específico, entonces se estaba dando desde esa óptica, ya igual ya en su momento aclaraba, ¿no? Que era la óptica específica de de una cierta lectura atravesada por la lectura de Lacan o de lo que se hizo con lo que él dijo, se dividía en psicosis, neurosis y Neurosis, perversión, ¿no? perversión. Ahora, la psicosis entra, la alucinación psicótica y la alucinación mística van a tocar
los mismos elementos. Hace falta ir a cualquier hospital, a cualquier hospicio, a cualquier hospital psiquiátrico y vamos a ver de qué hablan los pacientes. Hablan de energías, hablan de fuerzas, hablan de muchas cosas. A mí me sirve la distinción que hace Jung con respecto a la hija de James Joyce, cuando James Joyce va a ver a Jung respecto de su hija, Jung le dice, lo que pasa es que allí donde usted nada, ella se ahoga. Entonces, podemos entrar en el campo que está más allá de nosotros, para arriba o para abajo, para los costados, y por eso también hay que ser respetuoso, ¿no? Cuando se abren esos campos, poder entender, poder ser respetuoso, ¿no? Poder de varias cosas, ¿no? Andrés, ¿qué pensás? No, che, perdón, Yo, no sé cómo ordenar la galería, ¿cómo se es, está viendo? no, Ale, yo ya no sé cómo ordenar esto, porque no podríamos hablar de chamanismo, de Jung, estamos como dos niños que se querían conocer y contarnos todas las historias que teníamos pendientes. A mí me encantaría que pudiéramos hacer un capítulo de Jung en algún momento, un Desde capítulo luego. de chamanismo, un capítulo de psicosis para poder hablar de la estructura de Lacan, después pasearnos por Winnicott, explicar algunas cosas que son simples, pero que son súper necesarias para distinguir también eh, los estados psicóticos, o cómo, por ejemplo, hoy que hay tantas prácticas de espiritualidad y de toma de sustancias, amplificadoras de conciencia, qué hacer en una situación así, de emergencia, ¿no? Cómo distinguir, por Interesante. ejemplo, cuando una persona está en una crisis psicoespiritual y cómo distinguir cuando una persona está en un brote psicótico en una sesión de ayahuasca. Imagínate, yo 15 años conviviendo ayahuasca donde alguien se le abre el inconsciente de par en par y que empieza a hablar, o que empieza con clarividencia, o empieza efectivamente a leer la mente de los demás y fenómenos bien especiales. Hay ciertos criterios que he ido por ahí apuntando a un futuro libro tal vez, y que podríamos compartir perfectamente. A mí sería un honor Sería buenísimo, compartir desde luego. con Ale. André Green decía que la psicosis esquizofrénica no era una desintegración, sino que era una organización caótica. O sea, previamente predípica, ¿no? Una organización compleja. El problema es que hoy en día encontramos dos. Oye, está conectado Gianfranco, un paréntesis, acabo de ver el WhatsApp que Gianfranco me manda saludos en personal. Es un gran maestro que vamos. Nos pusiste en También contacto hace nos poco. puse en contacto. Gianfranco Mónaco, un gran psicólogo transpersonal chileno, un gran estudioso de las tradiciones, de todas las tradiciones espirituales, un monstruo que pronto vamos a conocer y nos vamos a A reunir. pleno. A mi entender, hay dos perspectivas. Hay una elevacionista y una reduccionista en torno a la psicosis a la persona que preguntaba. Por ejemplo, los movimientos de la antipsiquiatría, Ronald Lyne o Basaglia, el italiano, se contempla que la esquizofrenia está dentro de un marco acrítico. Se consideran que todos estos aspectos místicos o poéticos de estos estados son prácticamente poéticos, ¿no? Siempre se Exacto. eleva como que todo esto fuera integrador por sí mismo. Eh, ¿Por qué no hay consenso sobre esto? Porque en distintos países, distintas escuelas, no hay acuerdo ni consenso en criterios fenomenológicos y hermenéuticos en torno a los investigadores. Lo que hablábamos recién del chamán y la caricatura del psiquiatra mirando a una persona con un brote psicótico. Ahora, cuando ocurre este tipo de cosas, lo que en cualquier caso pasa es que, por decirlo así, la fortaleza del yo, en términos de estructura, se desmorona, ¿no? Y la persona empieza a vivenciar situaciones, por decirlo en términos kleinianos, objetales más o menos complejas, se entorpece la interpretación de la realidad y la persona queda a merced de configuraciones primarias que pueden ser prepersonales, infantiles, preverbales y simultáneamente aspectos superiores, suprarracionales o transpersonales. Por eso, a mi entender, es un proceso doble, bidireccional, donde se experimentan regresiones inconscientes a la infancia y progresiones supraconscientes simultáneamente. Por eso es un estado de confusión que se puede generar eh, Qué en una bien. situación, en un estado así, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo nos queda y de eso no es cosa menor hablar
del misticismo y la psicosis, eh, podríamos Total, darle un poco. creo que está bueno que hayamos titulado a este primer encuentro y desde luego ya te estoy abriendo el juego a que hagamos más, ¿no? Porque quedan, Yo feliz, como, yo como vos feliz. Para decís, mí es ¿no? un honor. Pero me gusta que hayamos titulado psicoanálisis y espiritualidad para introducir como un vestíbulo, ya que hablamos de la casa, un recibidor. Porque sí hay algo que compartimos, Andrés, que los dos somos analistas, los dos trabajamos en el consultorio con personas y los dos, corregime, pero empezamos trabajando el más acá, ¿no? No, Sí, sí. por ahí lo digo mal, ojo. Muchas veces, creo que esto ya lo he referido alguna vez, ¿no? Muchas veces cuando algunos pacientes traen de entrada las cuestiones espirituales y se nota que están en la cabeza, que están leídas, que están escuchadas en YouTube, yo muchas veces prefiero, bueno, antes de meternos en el bosque encantado, vamos a hablar de tu mamá y tu papá, ¿no? Antes de entrar en el cuento de Buenísimo. hadas, ¿no? Que sobrio, porque sobre todo hoy día en Occidente que vivimos una crisis de espíritu, una crisis no solo político, social, económica, de que ya no se sabe qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, ¿no? Es clave, fundamental estos espacios que generosamente, por ejemplo, abre el ALE, para que la gente se conozca a sí misma, si no, el Big Data nos va a conocer más que nosotros. Eh, Hay cosas que, claro, no podemos hablar porque si no nos botan el YouTube, pero si muchas personas hoy no llegan solo por temas infantiles, relacionales, ni por solo temas espirituales. A mi entender, el concepto psicoespiritual es clave en el sentido de que todo lo que tenga que ver con lo psicodinámico en relación con la mente y lo espiritual, con lo trascendente, van a coexistir de una manera dinámica, direccional o interpenetrada permanentemente. Entonces, un terapeuta, un buen analista o un buen maestro espiritual debería conocer también aspectos o tener estudios de psicoanálisis, porque en una crisis psicoespiritual la persona inevitablemente va a regresionar en algún momento a dimensiones infantiles, la estructura escindida de la personalidad o traumas de épocas tempranas. Y esto va a exigir un trabajo psicoanalítico relacional de restauración de esas huellas traumáticas o las fallas de la transicionalidad en términos winnicottianos, ¿no? Entonces, ese proceso de separación de la fusión con la madre, la independencia del yo que quedó congelado, va a tener que darse en un proceso de transferencia o en una alianza con un analista durante un tiempo, para construir un yo sano y después trascenderlo. No sé qué opinas tú, No, no, tal Ale. cual, exacto, muy bien dicho, muy, muy bien agarrado, exactamente. Nuestra intención al titular psicoanálisis y espiritualidad es justamente hablar de una espiritualidad que tenga los pies en el más acá para ir al más allá, ¿no? Eh, ¿Qué decís? No, 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 yo estoy feliz. Tengo que bajar la cuerda un poco, bajar un poco ya la revolución, para no sé cuánto. Tú me dijiste que íbamos a estar una hora y me parece que estamos un poco pasados, ¿no? Estamos repasados, pero bueno, Ya, estamos bien. Bueno, ya, Andrés, porque si no me callo, no, no, no. bien, Bueno, solo me gustaría dejar algunos puntos que me pareció la pregunta que tenía, había, es necesario dejarle a la persona que preguntó, ¿no? dale. Cuando hay temas con ligadura en relación a la locura o a estados místicos, no son por azar que se preguntan. Pienso que la persona que está en un real estado de trabajo espiritual o interior tiende a decidir más libremente. Ahí podríamos distinguir con una situación más psicótica. El psicótico por lo general va a tender a ser autorreferencial y no va a contemplar a su entorno. O sea, tengo el mensaje del Buda, tengo el mensaje, y puede ser la hora que sea, y no le va a interesar si te está molestando, si es tarde, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, el psicótico va a desplegar una situación más egótica, caprichosa, compulsiva, que tiene que ver más con instintos reprimidos, ¿no? A mi entender, el místico tiene esa sobriedad, ¿no? Ya no tiene ataduras con temas narcisistas, ¿no? No las tiñe, o porque ahí pueden haber falsos gurúes. También es un tema interesante, lo del falso y verdadero maestro. Entonces, la persona que está en un trabajo espiritual genuino o que es un místico va a tener también ciertos criterios o ciertos niveles de autocrítica, va a reconocer sus impulsos primarios y los va a trabajar.
el que está atorado en fulcros psicóticos, por lo general, va a actuar de manera bien narcisista, va a establecer relaciones de sometimiento, va a reprimir, va a negar, va a proyectar, va a trabajar desde ahí, ¿no? Va a culpabilizar. Hay todo un tema, no sé si han visto en Netflix la serie de las sectas espirituales, ¿no? Es todo un tema. No, ¿cuál? Pásamela. A ver. Esta soy re malo para los nombres. Hay una que es Joao de Deus, que es de un gurú que hizo todo un imperio en Brasil. Hay otra que es de una secta, de un condado que se mataron todos, que supuestamente iban a matar, que iban a venir los extraterrestres, ¿no? Eh, Qué interesantes esos mundos, che. sí, Tantos sí. lugares para meternos. La sociología de las sectas hay patrones muy. Ujú. Entonces, eso, ¿no? Que a veces en las situaciones de ayahuasca o en estados realmente espirituales, una persona integrada, va a poder regresionar transitoriamente o temporalmente para trabajar ciertos elementos defensivos de la represión, o de la sombra en términos junguianos, viendo que hay hartos junguianos, para poder, esto Nelson le llamaba una regresión al servicio de la trascendencia, o sea que un místico puede regresionar a temas infantiles, puede estar trabajando temas perfectamente psicodinámicos muy del ciclo vital, cosas súper, ¿no? Y va a vivir momentos caóticos, de desorden, o sea, un buen gurú, un buen maestro en algún momento va a estar mal, ¿no? Va a dudar. El psicótico no duda, decía Lacan, no se vuelve loco el que quiere, decía nuestro querido, ¿no? Entonces, raramente tiene temas paranoides. A veces el Mysterium Tremendum Fascinum, el místico va a estar en algún momento, va a experienciar el temor a lo desconocido, ¿no? El Temor de terror a Dios. Dios. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, el místico se va a explorar, se va a autoobservar, va a tener en cuenta una realidad consensual, ¿no? Bueno, eso. Excelente. Excelente, brillante, brillante. ¿Tenemos, Gonza, alguna pregunta? Tenemos varias. Bueno, acá Martín Pereira dice Heaven Gate, que es el Esa, documental, Ahí va. está en eso, HBO. es muy buena. Es muy buena. Gracias, querido Martín. Un gran colega también. Que vamos a hacer una sesión de MDMA. Podríamos hablar también de psicodélico en algún De momento. todo. Tenemos unas cuantas cosas. Sí, sí. Sí, sí. Hoy día estuvimos un popurrí así de cositas, pero Pero estuvo bueno igual. está bien establecer el popurrí. Se dio algo, les cuento, gente, esto no lo planeamos, pusimos título y nos mandamos a hablar, ¿no? Em, pero se arma algo lindo, porque divisamos, es como que ponemos sobre la mesa varios temas posibles para encarar de forma, si se quiere, más definida y más. Pero está clarito, ¿no? Como psicoanálisis y espiritualidad es un buen punto de inicio. Se me hace un buen punto, una buena rotonda. De las rotondas salen varios caminos, ¿no? Pero estamos compartiendo un campo con Andrés en donde tenemos el psicoanálisis, tal como lo leemos en Freud, el psicoanálisis, y tenemos la espiritualidad, ¿no? Ese es el movimiento. Precioso, Eh, no, precioso. Dale, dale, no, en general las repercusiones son muy buenas también de la gente que está escuchando. o no, Andrés, creo que son excelentes puntos de inicio. ¿Qué decís? Yo estoy feliz porque estaba como pensando lo lindo que podría ser profundizar, ¿no? En algunos temas o que la gente proponga algunas cosas y de repente poder conversar en profundidad porque somos de escuelas distintas. Yo soy psicoanalista relacional, el Ale es psicoanalista más tradicional. Yo soy católico, el Ale es budista, pero eso es lo lindo, ¿no? Que dos ruiseñores pueden cantar en el mismo arbusto sin problema, ¿no? Entonces podemos dar distintas perspectivas, o sea, como no pertenecemos a la misma escuela, a la misma tradición, podemos dar distintos matices del mismo fenómeno, ¿no? Pero siempre con el animus sanandi que decía, con un ánimo de colaborar, ¿no? Siempre de contribuir, de aportar, de aprender mutuamente. Y eso en realidad me pone muy contento. Total, total, es un gran encuentro, che, un gran encuentro y ha sido un gran evento. Vos decís cada un mes, pero podemos hacerlo más frecuente. Es Sí, cuestión, es bueno, cuestión de sí. organizarlo.
Claro, Porque, claro. a Y yo, ver, no hicimos mucho, prendimos el Zoom y le dimos play. O sea, es eso. claro, claro. Mira, Este, ahí dice Katy, buenísimo todo. Para mí nunca se desviaron del tema. Muchas gracias por el encuentro. Gracias, Katy. Bueno, gente, gracias a todos por estar. Gracias, Andrés, por sumarte. Ha sido un placer, un gustazo. Lo repetimos, lo continuamos. Vamos a dejar tus redes, che, para que ya te sigan. Yo lo publiqué en Instagram, pero @Andrés Yáñez, ¿no? Sí, Como, sí. No, igual en el feed después vamos a dejar todo sí. bien escrito y bien referenciado. Y prontito hacemos un encuentro nuevo, lo organizamos, situamos algunos de estos temas que han aparecido hoy y le damos vía a una conversación más específica. ¿Qué les parece? Un, un honor. Muchas gracias, querido Ale. Gracias a toda la gente que participó y que estuvo ahí atenta a los dos chiflados que estaban conversando. Gente, muchas gracias, gracias Andrés, que estén todos muy bien. Nos estamos comunicando prontito, dejo data por Instagram, por YouTube, avisando próximos encuentros, próximos vivos, próximas, todas las cosas. Que estén todos muy bien, gracias Andrés, nos veremos prontito.